Combinación clave. Y estamos en la última entrevista del día con dos personas que son voceros de esta organización que tiene un nombre largo, No Más Abusos de Tag y Peaje. Así es. Estamos con Iván López y Dani Parada. Gracias por estar acá. A ver, cuéntenos un poquitito, porque lo que se conoció fue que hubo congestión en una actividad que tuvieron hace pocos días. Cuéntenos un poquitito, ¿cuál es el eje del grupo No Más Abusos de Tag y Peaje? Bueno, los ejes son 4. El primero es abordar la dimensión que tiene el excesivo cobro de tag que hay en la capital, que no se ha tomado en cuenta por los especialistas de movilidad y economistas. Que hay un costo logístico que se traspasa en cada producto que consume la familia. El seno familiar está pagando también el tag, y eso nosotros lo queremos colocar como un eje central de la protesta. A ver, explícame eso, no lo entendí bien. A ver, lo que pasa que para terminar con para vender el producto terminado en un almacén, supongamos el pan, requiere toda una distribución logística para generar o elaborar el pan que toma en consideración el transporte. El transporte en Santiago se hace vía terrestre. Entonces, si juntamos todo ese... El costo de los tags que tiene el productor se lo traspasa al cliente. Eso correcto. Es lo que tú estás diciendo. Eso es. Ese es uno de los ejes que nosotros queremos colocar sobre la mesa. El segundo eje tiene que ver con la seguridad vial que entregan la autopista. La autopista, por ejemplo, coloco un ejemplo. Cuando uno va por la Costanera Norte, subiendo, digamos, y supongamos que uno queda en pana de benzina, de neumático, lo que sea. ¿Qué hago yo para poner el triángulo que me exige la ley de tránsito? ¿Dónde me coloco? Adelante, me bajo, prendo las luces, me quedo arriba del auto. ¿Cuál es la conducta menos riesgosa? La CONACET, vía transparencia, nos respondió que teníamos que quedarnos arriba del auto con las luces prendidas, lo cual ahí hay un tema que es... Eso es porque las carreteras son extraordinariamente estrechas, dice tú. Tienes poco espacio para... La palabra correcta es insegura, eso es. Y además pasan rápido. Que no es solamente que sean estrechas, es que no tienen berma para poder bajarse, no tienen que berma, es una medida de seguridad básica. Ahora, las pistas concesionadas tienen, yo creo, una buena evaluación en general en términos de lo que significó para descongestionar y descomprimir muchas ciudades. El tag siempre históricamente había estado asociado a cobros excesivos en las horas punta y sobre todo en fines de semana o feriados, no per se. Correcto. ¿Ya? Sino que porque se abusaba de ellos en determinadas circunstancias. Ustedes dicen que esta cosa es más estructural que situaciones particulares. Claro, es un tema que es estructural, que tiene que abordarse y tiene que manejarse, porque como estas concesiones fueron hechas a 30 años, en un escenario totalmente sin participación ciudadana, que es el tercer eje que nosotros colocamos. Por ejemplo, Dani, Alejandra, Dani y yo somos los voceros elegidos por la Asamblea. Ayer estuvo la participación ciudadana de la ruta 78. ¿Perdón? Autopista del Sol. La autopista del Sol, sí, a San Antonio. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que uno recoge, o lo que Dani recogió por lo menos, es que ellos van a informar en una reunión informativa, no es una reunión de participación ciudadana. Participación ciudadana evidentemente tiene que ver con tener alguna opinión respecto al proyecto que se está generando, cuáles van a ser los impactos, si es que hay algún tipo de observación que no fue considerada en la evaluación del proyecto. Y lamentablemente nos encontramos con la sorpresa de que la participación ciudadana no es oportuna, es tardía. Y ese es el tercer eje. Es tardía y es acotada. En el caso de Autopista del Sol, que está ahora en plan de generar una tercera pista o tercera vía, la participación ciudadana es pedirle que generen una observación a través de Internet y durante los 20 días que dura esta participación ciudadana, simplemente 20 días. Es decir, si yo quiero pedir algún respaldo para poder cotejarlo con la información que me dan ellos, no tengo tiempo. Porque 20 días hábiles se demora Transparencia en darme cualquier respuesta, y estos tipos de Ruta 78, o bueno, la ley los ampara para solamente permitirnos 20 días para generar observaciones.
Y las observaciones son todas a través de Internet. Sí, ahora, alguien podría argumentar, las rutas concesionadas tienen ciertas ventajas. Tú vas más rápido, no tiene gran congestión, tiene efectivamente que pagar un monto por eso. Pero te podrían argumentar, para eso están las alternativas. Si tú no quieres irte por la ruta 78 a San Antonio, bueno, busca todos los caminos alternativos. Es más largo, probablemente en las rutas menos expeditas, antiguas, pero te van a contestar, para eso existen las obligaciones de tener rutas alternativas. ¿Qué se responde a eso? Ese es el punto. De partida, las autopistas no están sirviendo de la manera expedita que nos prometieron. Nos prometieron autopistas de alta velocidad y hoy podemos constatar que solamente en un par de kilómetros uno puede tomar alta velocidad como a 100 kilómetros por hora. El resto del trayecto es en taco. Acabo de llegar a través de Costanera y, ¿para qué decir el taco que hay dentro de ella? Donde los vehículos no se transportan a más allá de 20, 30 kilómetros por hora. Favorablemente yo venía en moto, que eso me reduce un poco, pero las autopistas hoy en día no están entregando el servicio que corresponde, o el que nos prometieron, de entregar autopistas de alta velocidad. Hoy en día todas las autopistas generan colapsos increíbles. ¿Por qué? En determinadas horas, sí. La mayoría del tiempo es así, porque el parque automotriz es más grande que lo que pueden tolerar estas autopistas, y no tenemos más espacio. No existe forma de ampliar estas autopistas para que quepan más vehículos. Y el parque automotriz está aumentando a 300.000 autos anualmente. Es decir, cualquier cosa que se haga para mejorar esta fluidez de la autopista va a ser innecesaria porque anualmente ya se genera un colapso. Ahora, ese problema que tú estás diciendo no se resuelve sin tener tag. Porque vas a tener, sí, claro, vas a tener exactamente la misma cantidad de autos todos los años y probablemente la misma congestión. Eso se resuelve mejorando el sistema de transporte público. Es el sistema de transporte público a nivel mundial el que está logrando descongestionar las vías. No así generar más vías, como lo están proponiendo en este caso la Ruta 78, que dice que con esta tercera pista va a aumentar la seguridad porque hoy en día están usando una berma, pero no. Al preguntarle al gerente de proyecto de Autopista del Sol, que de acuerdo a sus proyecciones, porque ellos dicen que tenemos 2.900 autos transitando por hora por esa pista y con esta tercera vía van a circular cerca de 4.000. Yo le pregunté en cuánto tiempo se va a colapsar, porque la tendencia mundial es que se colapse la vía. Esto en Chile las carreteras son exactamente igual que las cárceles. Lo único que tú sabes cuando construyes una cárcel es que al mes está llena. Sí. Y así, y el gerente de proyecto de la Ruta 78 me dijo que me iba a buscar ese dato. Son datos que existen. En el año 70 ya se establecía en otros países que las rutas no cumplían la función de entregar fluidez porque el parque automotriz iba a crecer tanto que les iba a saturar. Ahora, ahí tenemos un problema que es serio porque la alternativa está en crisis, que es el tener un transporte público expedito, bueno, por pistas totalmente exclusivas. Está en crisis. Y por lo tanto, la alternativa económica neoliberal clásica en estos casos es decir, mira, sube el precio del tag de tal manera que las personas que no tienen para pagar saquen los autos de la calle. Y con lo que tú generas un incentivo para que solamente las personas más acomodadas que puedan pagar ese tag sean las que usen las carreteras y las otras personas no. Pero desde el punto de vista del negocio, del tag, el que se mete en el negocio, gana la licitación y lo tiene a 30 años, que haya muchos autos es justamente lo que quieren. Sí, claro. Que si esa situación provoca atochamiento, no va a disminuir la cantidad de autos que pasan por ahí porque probablemente la alternativa de andar, qué sé yo, ubicando calle y dando vueltas y usar el Waze, qué sé yo, como alternativa para mejorar los tiempos, quizás no es tan eficiente. Pero que ese es el punto,
que las autopistas hoy en día son un negocio y no una solución para la gente para poder llegar a sus destinos de manera más fluida. Hoy en día el tema es un negocio, porque se sabe que no van a entregar la solución. Un ejemplo. De acuerdo a lo que expuso el señor Fresart, un experto de Universidad Católica, si no me equivoco, de la Universidad Católica. Fíjate un poquito el micrófono. La Universidad Católica expuso que el colapso de la Ruta 68 el fin de semana largo, a los 8 minutos de taco, debían levantar las barreras, el Abertis, digamos, el concesionario, y no lo hizo. Entonces, ahí nosotros vemos... Eso es cuando se produce un atochamiento de mayor a 8 minutos. Eso lo sostuvo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí uno se da cuenta que esto es más que todo un negocio, más que una política pública. O sea, se toma más que todo como un negocio redondo, más que un servicio. Y eso es ahí donde nosotros también colocamos los puntos sobre la IES. Por ejemplo, voy a hacer un caso de cómo están las concesiones que de repente puede ser un caballo desbocado. Por ejemplo, la Costanera Norte, desde el puente La Dehesa hasta la Ruta 68, hasta donde termina, en ese tramo, porque el otro tramo es Kennedy de 7 kilómetros, tiene 34,3 kilómetros. Y tiene concesionado 35,41 y cobran 35,41. Y ya se está haciendo una acción legal respecto a ese tema, porque a ese nivel son las concesiones. O sea, es un servicio, es un negocio, es desarrollo para el país. O sea, ¿para quién? Desde el momento en que una concesión cobra un peaje, tú sabes que es un negocio. Sí, ahí, a diferencia de las universidades, no existe una ley que diga que no se persiga fin de lucro. Aquí es... Sí, fin de lucro. Si nosotros no estamos en contra de que se cobre por la construcción de la autopista, eso queremos dejarlo en claro. Correcto. Nosotros estamos en contra de que esto se transforme en un negocio brutal hacia la gente, que los costos asociados a las tarifas sean excesivas. Hoy en día, aparte de ser excesivas, tenemos, como el caso que mencionaba él, es un fraude, porque nos están cobrando por 35 kilómetros, 35.4 kilómetros, y la autopista mide 34.3. Es decir, hay un delta de 1 kilómetro 100 que nos están cobrando de manera falsa. Y es solamente ese diferencial de 1 kilómetro 100 metros le está generando 12.000 millones de utilidades. Solo por concepto de fraude, porque nos venden una cosa que es menos de lo que nos ofrece. Ahora, en el caso de las rutas concesionadas, muchas de ellas se iniciaron hace, 10 años, 12 años, y por lo tanto tienen todavía una vida útil de, promedio 20 años cada de las más antiguas. Y la otra cosa que es interesante es que se conozca cuáles son los contratos. Por ejemplo, ¿cuándo tú puedes subir el precio? Hay, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la carretera concesionada nororiente, ¿sí?, la que va hacia la zona norte, sí, a Chicureo. A Chicureo y para allá, Lampa y Chamicero, toda esa zona. Sí. Esa te ha subido en un año 3 veces el precio del peaje. Tiene peaje en ese caso, no hay tag ahí. Sí. Ha subido 3 veces el 100 pesos, 200 pesos. ¿Cuáles son los criterios por los cuales se puede servir? ¿Existe una norma que diga cómo se sube y cuándo se sube un peaje? Lo que ocurre, lo que nos explicó el coordinador de concesiones anterior, no el actual, es que cada autopista tiene un negocio aparte, un contrato. Cada cual negocia su contrato. Pero hay un tema que es válido tocarlo. Por ejemplo, las autopistas cobran un ingreso mínimo garantizado. O sea, es un negocio redondo. O sea, ellos no pierden... Tienen aval del Estado para ponerlo en términos del CAE. Y nosotros tenemos, a esa autopista que usted nombró, le han pagado 10.000 millones de pesos en ingresos mínimos garantizados. Y eso debe ser porque está deficitaria en cantidad de autos, digamos. Correcto. Hay menos autos que van por esa carretera que las que probablemente estaban estipulados, y por lo tanto se paga un mínimo de autos que tienen que pasar por ahí, supongo. Claro, pero entonces un negocio que es un negocio, no un servicio, porque... Ahora, el servicio está, o sea, no hay que negar, la carretera está.
Sí. Estupenda carretera con 2 o 3 túneles y funciona fantástico como alternativa a tener que hacerlo por el otro lado, que es los Trapenses, tú te vas para allá, Sí. o por abajo, yéndote Capital. por la San Martín, también puedes llegar. O sea, tiene, la única que no tiene tag o peaje es que te vayas por arriba por los Trapenses y bajes por la cuesta de Esa queda Juan para Pablo Chipre. II, Juan Pablo etc. II. Esa es la única que no tiene tag y que es súper peligrosa. Sí. Eso han habido muchos accidentes en esa cuestión. Puntualmente, Por la San Martín tienes que pagar. sí. Y por la si quieres irte por la norte-sur, también tienes que pagar. Como les decía, puntualmente el precio o el costo de esto, que lo vayan aumentando, es todo lícito, porque se lo han permitido. Todas las alzas que ellos están en este momento ejecutando, están todas por contrato. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado de defender a la gente. Porque el gobierno, en este caso, está firmando contratos que no van en beneficio de la gente, van en beneficio de la autopista. Porque nadie en su sano juicio puede generar que un contrato le genere 14 o 15 veces la rentabilidad a una empresa en desmedro de la gente. En este caso se están firmando contratos que no van en favor de las personas. ¿Y qué eso es lo que buscamos? Que las autopistas vayan en favor de las personas. Y eso se produce por la ausencia de participación ciudadana. ¿Sí? Acá hay un organismo que se llama Consejo de Infraestructura, que están los expresidentes de la República, los exministros, 2 urbanistas que siempre le dan duro al Transantiago y después aprueban estos proyectos sin caleteras con transporte público. Es curioso. No sé, abogados. Después esto pasa... Imagino que sé quiénes son los 2 urbanistas. Esos 2, usted los conoce. Uno de apellido francés, parece un nombre francés, algo así. Sí, son, y uno de un tú te estás refiriendo a los 2 que siempre sé que son Luis de Granch y Iván Puig. Exactamente, ellos 2. Entonces, son los más famosos y más conocidos. Cuando uno va al Consejo de Concesiones, o sea, vía internet, y ve que los papeles están firmados por ellos, que tienen caleteras ineficientes, porque las caleteras que generan esta autopista no son lo suficientemente reguladas para que tengan el transporte público, sea una pista exclusiva. Digamos, es el mismo diseño, por ejemplo, en la autovía Santiago-Lampa, el mismo diseño que se empleó el año 2004 con las autopistas que se fundaron. Entonces, el ministro Undurraga decía... tenemos una autopista unas caleteras de buen nivel, pero eso es muy ambiguo, muy subjetivo. Buen nivel, ¿qué es buen nivel? Entonces, ahí es donde nosotros estamos hincando el diente y poniendo el punto sobre la I, porque ¿qué pasa? Y vuelvo al tema social. En la provincia de Chacabuco se genera alrededor del 30% de las verduras y frutas que van a llegar a La Vega y a la Feria de la Bahía. Correcto. Entonces... solución para eso, una autovía, una autopista, con 50 y 100 pesos el kilómetro, un camión como articulado como 320 pesos el kilómetro, algo así, eso el valor que tiene por factor. Entonces, ¿quién termina pagando finalmente ese costo? Y si esto sigue con el 3,5 más la inflación, no sé a qué precio vamos a llegar el 2030. Y evidentemente que el señor Daneri, cuando dice que lo que uno se ahorra en lo que paga en TAC lo ahorra en benzina, eso habría que analizarlo, porque si uno va, no sé, pues uno compra un litro de benzina a 800 pesos en un auto que da 10 kilómetros por litro, no sale 80 pesos el kilómetro, ¿cierto? Pero el señor Daneri omite que los impuestos son una contribución que le hacen los ciudadanos para que le saquen la basura. El impuesto específico fue creado específicamente para... desarrollar políticas de construcción. Entonces, si le sacamos esos impuestos, quedamos en 40 pesos por kilómetro de benzina, comparado con los 70 que uno parte en tarifa base fuera de punta, y si eso si eso lo duplicamos en el horario alto, ya no gastamos lo mismo. O sea, tendríamos que hacer un trayecto prácticamente de 50 kilómetros y para poder encajar con los valores que él trata de imponernos con por un tema comunicacional, y la tarifa de saturación ni hablar. Sí, el tema es que efectivamente las alternativas son tener un transporte público bueno, generar
por lo menos yo las uso por eso que soy un hincha, generar vías para ciclistas, que en muchas ciudades ha disminuido la congestión enormemente, además que genera hasta un principio de deporte o de salud. Pero todas esas cosas, el transporte público es un problema lento, requiere infraestructura, intervenir la ciudad. Además, si es que el transporte público resultó un desastre, reacondicionarlo, entiendo que el ministro de Transporte lo va a abordar, el actual, es una cosa súper compleja y por lo tanto la alternativa a mano más útil o es ir por las calles clásicas de la ciudad o tomar las pistas concesionadas. Y las pistas concesionadas tienen un grado de comodidad para el tipo que está, si tú quieres, arriba del auto, mucho mejor que la de ir, como decía yo, siguiendo el Waze por calles... Conejeando, exactamente. Por lo tanto, todos los incentivos están en ir por las concesionadas. Es que también es que ahí volvemos a un tema que es central, la participación ciudadana. Cuando la participación ciudadana se omite de cualquier política pública, no se legitima, porque la legalidad es una cosa y la legitimidad es otra. Pueden decir que hay una democracia representativa y pueden argumentar un montón de cosas, pero el nivel de desaprobación que tiene el Parlamento el día de hoy nos da la razón, creemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos emplazado un sistema de autopistas en que el urbanismo se adapta a su estructura, no ellas se adaptan al urbanismo que existe. Caso puntual de Pedro Fontova, de los vecinos de Huechuraba, del barrio Pedro Fontova, ahí tienen un problema con la autopista, que no les permite salir fluidamente para alguno de los dos sentidos que tienen. Esos son barrios que están encajonados ahí, porque correcto, tienen los cerros detrás. Así es. Entonces, cuando no hay participación ciudadana, se empiezan a dar este tipo de situaciones que en realidad molestan. Y nosotros estamos encarnando eso. Hemos tenido muy buena recepción del movimiento. ¿Van a pedir, por ejemplo, reuniones con los ministros, con las autoridades? ¿Van a moverse en eso, no? Ese tema lo quiero tocar porque hay un choque comunicacional entre el subsecretario y la vocera de gobierno. Cuando hicimos la primera marcha lenta, el 19, la vocera de gobierno dijo que había agotado todos los medios, o había insistido muchas veces, con el tema de que se quería reunir para evitar esta manifestación, y lo cual no fue así, nunca tuvimos comunicación. Y por otra parte, ese mismo día, nosotros como agrupación dejamos una carta en la Subsecretaría de Obras Públicas, que el subsecretario la expuso, pero no expuso el anverso, no el reverso, porque en el reverso están los datos. Entonces, ahí es donde tenemos una dicotomía. Por un lado, la vocera dijo que trató de ubicarnos y no nos encontró, en teoría, pero ellos abrieron todas las puertas, lo cual no fue así. Y por otro lado, cuando queremos comunicarnos con el Ministerio de Obras Públicas, ellos dicen que no tienen cómo ubicarnos. Ahí hay un error comunicacional que... Bueno, hagámoslo fácil. Iván López es uno de los voceros de No Más Uso de Tag y Peaje. Dani Parada es otro de los voceros. Ya saben su nombre. Sí, Alejandra Barriga. Sí, hoy en día todos los medios nos pueden contactar. Hoy en día nuestros teléfonos están en manos de todos los medios de comunicación. Okay. Es más, nosotros ya presentamos una solicitud al subsecretario de Obras Públicas para generar una reunión con una mesa de trabajo para poder presentar o analizar en este caso los contratos que a los cuales estamos sujetos. Bueno, le deseamos que los pesquen y que tengan una buena forma de canalizar un problema que es objetivo y que efectivamente la forma en que conversan las carreteras concesionadas con el resto de la ciudad y el transporte público no es buena. Eso es verdad. En ningún caso. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti también, Iván. Muchas gracias, Fernando. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos. Ya estamos viernes. Así es. El lunes. Chao.